Y ese nivel de incomodidad, yo digo que no muchas personas quieren vivirlo. Por eso la mayoría somos personas comunes, porque no estamos dispuestos a pagar el precio que genera la grandeza y el precio que genera el ser bueno. Claro, es muy Pero elitista. la gran mayoría No no tiene pueden esa opción, soltarse. porque muchas Ajá. veces o les falta dinero, o les falta talento, o les falta físico, les faltan las tres. Bueno, Pero había personas que llegaban 10 minutos antes de la clase y hacían sus bocetos en la clase y les salían unas cosas preciosas que yo ni en mis más locos sueños podía sacar. Intentando, pensando y analizando, y a mí me gustaba lo que hacía, pero yo me di cuenta que haciendo esa parte yo iba a ser mediocre, a menos de que me aventara unas 20 horas o 10 horas dibujando al día. Cuando fui a ballet. O sea, hubo un momento en el que, o sea, yo amaba el ballet, lo amaba completamente, pero llegó un momento en el que ya no podía. Lo dejé de amar y solamente pues iba, ¿no? Entre Milpa y Nopales Podcast, una transmisión de la Radio Pulquito para Faro Tecom, con Brenda López, Itziri Vázquez, Dante Vigo y Berenice Méndez. Producción, Alberto Lara. Comenzamos. hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Entre Milpa y Nopales. Bueno, sean bienvenidos a nuestro bonito programa. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que surgió el día de ayer a mediodía, por cierto. Como las 5 verbos. No es reclamo, pero No, fue buen tiempo, no les hagan caso, yo creo que estuvo bastante bien el tiempo que lo elegimos, y eso justamente porque Alma, aquí nuestra compañera, lo mencionó. ¿Ya se presentaron, chichas? Brenda López. Brenda López, sí. Alma. Vale, yo soy Alberto Lara, estamos transmitiendo desde la Radio Pulquito para la Faro Tecom, ¿vale? Somos Entre Milpa y Nopales. El tema de esta semana, yo creo que es un tema pues muy interesante en el aspecto psicológico, en el aspecto emocional, en el aspecto artístico, que seguramente muchos de los que nos escuchan pues van a dar clic con él, porque pues yo creo que parte de la vida, parte de las cosas más importantes de la vida es el arte, ¿no? Que conlleva disciplina, que conlleva emociones, que conlleva creación, sí, es algo hermoso el arte. Este tema es sobre la película, es un análisis sobre la película de Black Swan, el cisne negro, ¿vale? Autodestrucción o transformación, perderse a sí mismo o convertirse en alguien extraordinario. Yo lo puse así, yo lo planteé así, porque no estoy tan de acuerdo en que como tal, la artista, en este caso la protagonista Natalie Portman, es una víctima. Sí, bajo el contexto de la película, sí, respecto al final, ajá, pero yo creo que más que un mal, parte de un artista siempre es el deseo de alcanzar lo virtuoso, alcanzar no solo la fama, ¿no? Sino que llegar al máximo de su creación, al máximo de lo que puede dar al respecto, porque el arte a final de cuentas es eso, es dar algo a la sociedad. Bueno, justamente lo que estás diciendo me hizo recordar algo que dijo Dante un día, como que, fuiste tú, no recuerdo si fuiste tú o Dante, que el artista está como destinado a la tragedia. Fue Dante. Sí, suena muy a Dante. Sí, o sea, bueno, ahorita lo vamos a analizar. De hecho, la pregunta, no es necesario que ahorita la respondan. Si quieren de una vez hablar un poquito de ella, está bien, pero la pregunta general que vamos a checar ahorita y al final ¿es realista esperar grandeza sin sufrimiento? O sea, exactamente lo que acabas de decir. ¿Realmente se puede llegar al virtuosismo sin la necesidad de sufrir, sin la necesidad de entregarse, a veces de una manera hasta enferma? Vamos a tocar un tema un poquito aparte de Black Swan y tanto como el baile, pero tiene mucho que ver. No sé si tú ves los Juegos Olímpicos de Invierno. ¿No? No, casi no veo deportes, la verdad.
Este año fue un poquito complicado en esa situación. Hubo una ganadora, la ganadora Lisa de Estados Unidos, Lisa Lynn, que justamente tocó este tema, que si que si era necesario justamente vivir este dolor y entregarse al máximo, y tener que sufrir de tu arte para realmente pues triunfar, ¿no? Y la realidad es que ella comprobó que no es así. ¿Vale? Lo hemos visto en las rusas, en Alexandra, no sé Trusova. qué. Ajá, y Ana, que, se me olvida su nombre, discúlpenme. Son las dos rusas que están entrenando con una entrenadora potencialmente destructiva. Yo hablo de que tiene 3 patinadoras a su cargo, las 3 son muy buenas, o sea, realmente yo siento que rozan la perfección. Estamos hablando que es patinaje sobre el hielo muy complicado, y en los Juegos de Invierno del pasados las vimos destruirse en ese, fue un campo de batalla, o sea, literalmente veíamos que Ana gana el primer lugar, su amiga Trusova gana el segundo lugar, sí, ajá, y la primera lloraba porque la segunda no sé, estuvo muy revuelto. Ajá, o sea, es que es lo que les digo, o sea, no es tan simple. La del primer lugar lloró porque la del segundo lugar no se había ganado, porque al fin y al cabo es su amiga, ¿no? Pero la otra, pues lloró porque no ganó el primer lugar y fue muy complicado, sí, fue muy complicado. Y sí patinan muy bien, la verdad, o sea, son fantásticas, pero este año justamente Alisa quiso demostrar esta situación. Ella platica en una entrevista que tuvo que alejarse un poco del patinaje, sí, por su salud mental, o sea, realmente el patinaje se le estaba llevando, pues sí, emocionalmente y mentalmente inestable, ajá, fue algo así complicado y salió, se tomó su tiempo, terminó su carrera y después decidió continuar con su carrera de artística, claramente, y volvió como que con más fuerza, pero también con más decisión, que también vamos a una situación elitista, como tú comentaste, el arte es elitista, ¿no? Entonces, ella tuvo esa opción de decir, bueno, vamos a dejar pausado el patinaje como si fuera tan fácil realmente para algunos que a lo mejor tienen sponsors o tienen personas que los financian. Pues obviamente tú no puedes llegar y decirle, ¿sabes qué? Como que ya no quiero patinar, ¿no? Pero ella pues tiene dinero, entonces pudo decir, ¿sabes qué? Mira, lo voy a bajar. Es que vamos justamente para allá, o sea, tú a lo mejor me dices de que habrá personas que efectivamente se les da esto de ser felices y disfrutar el arte mientras además triunfan. Sí, claro, es muy pero elitista. la gran mayoría no pueden soltarse. Porque muchas veces o les falta dinero, o les falta talento, o les falta físico, les faltan las 3. Bueno, entonces, eso es lo que voy. Entonces ella pues obviamente tuvo esta facilidad de dejar el deporte, de meterse, no sé, a terapia y decir, no, pues estamos haciendo. También tuvo, se puede decir, la facilidad de volver a entrar y decir, ¿sabes qué? Yo quiero que las cosas se hagan a mi manera. No las vas a hacer como tú quieres, las voy a hacer como yo quiero, ¿no? Entonces, igual es muy elitista, o sea, se necesita dinero para tomar estas decisiones tan fácilmente como lo hizo ella. Entonces ella platica que esta vez no quiso apegarse a las reglas de belleza que tienen generalmente estos deportes, ajá, y se pintó, se hizo una coronita aquí, o sea, muy rockstar, muy generación Z. Ajá, entonces entra con este look que es muy rebelde de su parte. Segundo, entra con un poco más de peso que las patinadoras normales y patina lo que ella quiso en su momento. Ella hizo su propio rutina, su propia coreografía y ganó. Vale, de hecho quisiera iniciar dando datos duros al respecto. Ajá. Primero que nada, respecto a la película, estas compañías de danza, las profesionales, 1 de cada 5 bailarines presenta síntomas clínicamente relevantes de ansiedad, depresión o trastornos alimentarios, y casi 1 de cada 4 considera que necesita apoyo psicológico. Un estudio con artistas escénicos encontró que alrededor de 1 de cada 3 actores, bailarines y cantantes sufría ansiedad relacionada con el desempeño, mientras que entre músicos la cifra llegaba al 47%. Además, los bailarines reportaron una tasa de depresión del 38%. En un estudio con 230 músicos, el 24% mostró indicadores de ansiedad escénica severa, el 20% síntomas de depresión y el
19, ansiedad social, ¿vale? También habría que hablar de que muchos son afectados respecto al sueño, no pueden dormir bien, o aunque duerman, no descansan, justamente por este tipo de presiones. ¿Vale? Entonces, sí tenemos una situación justamente en los artistas, en todas las artes de elitismo, de falta de recursos, de poco apoyo, a menos que por supuesto pertenezcas a un país primermundista europeo o un país primermundista ya nada más. La realidad es que falta muchísimo apoyo respecto a las artes, ¿no? Y esta película justamente de Black Swan, yo creo que muestran, si no todo, porque yo creo que la falta de economía ahí no se ve, sí otros aspectos como justamente la salud mental o seguridad social para poder desarrollarte en esta disciplina, ¿vale? Un resumen de la película, ¿alguien que la quiera dar? Pues básicamente es una bailarina en una institución, obviamente, en un teatro. Sí, claro, pues básicamente como que se pelean por un papel, por el papel principal, el protagónico. El problema es que pues este sueño, este protagónico viene incluido pues mucha ansiedad, mucha depresión. ¿Qué se puede decir que esta presión por parte de su maestro? Pero es que también llena de acoso. Ajá, sí. Llena de acoso, llena de muchas cosas allí, y aparte como que ella tenía un problema con su mamá, ¿saben? O sea, ella muy aparte de lo que está viviendo, tiene como un problema con su mamá y está muy infantilizada. Ajá. Entonces, pues obviamente esto generó que buscara la perfección y se nota mucho, ¿no? Cuando... Ay. Es que no puedo ya se me olvidó lo que estaba. ¿Quién quiere continuar? Estaba infantilizada. ¿Qué es? Ah, sí. Pues es que justo esta película a mí se me hizo pues muy interesante desde la perspectiva psicológica, ¿no? Creo que el planteamiento principal, y justo por lo que la queremos abordar, es que habla muchísimo de cómo alcanzar un ideal, y hablamos de cualquier cosa, o sea, sabemos que la disciplina y ser como muy bueno en algo requiere muchísimo sacrificio. La trama de la película básicamente habla de cómo esta mujer, que justo se pelea por interpretar a la reina cisne en la película, ella es una bailarina, lo que ya les dijo Brenda, quiere ser extraordinaria porque además ella está demasiado reprimida, o sea, está súper sobreprotegida por su mamá, pero además, como bien lo dijo Alberto, está como en un entorno que es demasiado cuidado, o sea, porque estudiar ballet y dedicarte al ballet no te cuesta 3 pesitos, ¿no? O sea, sí habla de un capital económico y cultural importante, bastante grande, sí. ¿no? Pero justo, o sea, como esta parte más oscura del ballet, de la competitividad, o sea, nadie la quiere en la compañía, todas están compitiendo por el mismo papel y se ve muy duro como entre unas y otras, aunque la felicitan, como que hablan atrás de ella. Cuando ella logra el papel, todas le dicen que es, espejo, le escriben en el espejo justamente una palabra que no podemos pronunciar porque es se la pueden horario familiar, ajá, pero justo donde señalan que ella básicamente se tuvo que acostar con el director o el coreógrafo, es director me parece, ajá, para conseguir el papel, cuando en realidad el director se la pasa acosándola, como bien dices, Bren, y habla como de justo este intento por llegar a la perfección y a cumplir. Para quienes no saben, la obra del Lago de los Cisnes habla como de una princesa que se convierte en un cisne blanco y un cisne negro, y habla como de esta dualidad entre el bien y el mal. Bueno, tengo entendido que la obra, una es Odette y otra es Odile. Ajá, Odile. Solamente que aquí la reinventan como el cuento y tratan de hacer parecer que Odette se transforma como en Odile, ajá, que son la misma persona, sí. Se transforma en como que en una villana por parte de Rothbard, ajá, cuando se supone que son dos personas distintas, pero la reinvención lo hicieron así, y es muy interesante porque dentro del mismo contexto de la película podemos ir viendo ese cambio que sufre Nina, ajá, con esta transformación, pero es que es un narrador poco confiable, ¿sabes?
Nunca Nina. sabes exactamente qué es lo que está realmente pasando en la película hasta que te demuestran lo contrario y también te impactas con ella y te dices, Eso Eso se me se hizo lo un imaginó. recurso súper interesante, Ujú, justo, o sea, me ya del gustó cine, mucho. como esto que dice Brenda, para los que no han visto la película, o sea, hay momentos en los que Nina, en esta transformación que hace de este cansancio ya extremo que tiene, porque está agotador, si ella se lo pasa practicando día y noche, y aparte lidiando con su mamá, ¿no? O sea, no come, ajá, justo para tener esa figura ideal, idealizada también de las bailarinas, que es muy difícil. O sea, llega a puntos en los que ella empieza a tener alucinaciones y en la película, o sea, cuando tú la estás viendo no sabes en qué momento es alucinación y en cuál es real. Entonces te da muchos giros de tuerca que de pronto te dices, fue una alucinación, esto no me pasó en realidad, pero ya tiene que haber pasado como un buen tramo para que te des cuenta. Entonces, justo, de hecho, el proceso se me hace súper complicado de ella porque, o sea, va cayendo como la locura. Y creo que aquí viene como el argumento central de por qué tomamos esta película. Alberto, cuéntanoslo, por favor. Porque yo sé que no quieres caer en lo hegemónico de que es una caída hacia la perdición. No. Ajá. Sí, de hecho, no quería avanzar sin hacerte justamente la pregunta. Ahorita lo debatíamos un poquito sobre si hay definitivamente personas que no sufren, que no se enfrentan a esas dificultades y terminan siendo exitosas, inclusive lo disfrutan. Pero justamente viendo este caso, el de Nina, o sea, para ti, ¿crees que si, por ejemplo, una persona de a pie, una persona común, igual también para aquí Atsiri, que también acaba de llegar, una persona común, necesariamente necesitas pasar por este proceso de sufrimiento, de dolor para poder llegar a ser un gran artista, un gran virtuoso? Y lo vemos este ejemplo en varias personas, como por ejemplo Van Gogh es una persona que justamente pasó por todo ese sufrimiento. Juan Gabriel pasó por muchísimo sufrimiento y es Juan Gabriel, ¿no? Esta Frida Kahlo también pasó por muchísimas cosas bien indecentes, enfermas si lo quieren ver, pero de que pasó por cosas terribles Me encanta, o sea, cómo habla difícil de hombres y justo no dice, o sea, ese proceso sufrió y la vida es que asqueroso. Es que ¿saben por qué? Porque vi su cara de las dos, o sea, por eso lo dije, no por otra cosa. Es que las mujeres tenemos una relación amor-odio con Frida, no sé si es general, pero todas pasamos por un momento. Por eso, pero no fue otra cosa. U otros ejemplos, tengo otros ejemplos, o sea... Claro, de Nina, por ejemplo, de Phelps, que fue el que se dopaba, ¿no? Este clavadista olímpico, me parece, nadador olímpico. Phelps era nadador, ajá. O sea, antes de terminar, la idea es, muchas personas dicen que a partir de ese sufrimiento logras acceder a alguna parte en tu cerebro que te permite desarrollarte en el arte de una manera muy diferente a una persona completamente sana y equilibrada. Claro. ¿Qué tanto crees esto? ¿Qué tanto creemos esto, chicas? No, ella ya ahorita justamente tuve que quitarle la palabra a esta mujer porque... Uno de muchos. Es que creo que justo, o sea, esta película... Cuando tú nos diste la propuesta de cómo querías leerla, dije, es un poco complicada, porque yo sí creo que se puede llegar a una meta, o sea, Nina lo que quiere es la perfección artística, y, o sea, ¿les damos spoilers o no? ¿Sí? Bueno. No, o sea, pero no solo a ustedes, porque por ejemplo puede haber alguien que nos vaya a ver o escuchar que no la ha visto. Bueno, hay spoilers en este video. Hay spoilers en este video y en este podcast. Cuidadito. Ella se mata tanto, o sea, y logra tener una perfección a la hora de bailar como la princesa cisne blanca y la princesa cisne negra, que la cisne negra era para ella un dilema porque hablaba de muchísima sensualidad y de exuberancia que ella no poseía porque la reprimía en sí misma, no porque no la tuviera, sino porque no se permitía acceder a ella, ¿no? Es que justo tiene que ver con el contexto familiar que tiene, porque, o sea, estaba infantilizada. Lo vemos en su cuarto, o sea, cuando inicia la película vemos que su recámara está llena de ositos, color rosa, o sea, muy, muy niña. Y vemos que su mamá hace todo por ella, la cambia, le corta las uñas, es como si fuera una niña de 5 años. Obviamente que si ya llegó a cierta edad, con 20 y tantos años, pues va a ser un problema, porque va a estar muy reprimida en esa situación. Llega a comentarle a su director que ha tenido novios, pero
yo lo dudo. Yo dudo mucho esa situación porque se nota, se ve, o sea, incluso cuando ella intenta relacionarse con esta parte sexual de ella misma, se nota que hay una vigilancia constante por parte de su madre, ¿no? O sea, cómo O la sea, revisa sí, así todo su cuerpecito, yo me sentí súper muy incómoda. Da cosa eso. O cuando ella está dormida y tiene sus momentos y su mamá está sentada allí. O sea, es muy creepy eso. incómodo y es muy creepy. Ajá, justo. Entonces, obviamente, ella, al intentar acceder a esta parte de la cisne ¿Negro? ajá, en la parte negra, pues claramente no iba a poder porque pues No no lo tenía experimentó. exactamente. Entonces llega esta compañera suya que a pesar de, ajá, Lily, que a pesar de no tener la misma perfección en el baile que ella tenía Claro, esta libertad que pues ella no podía acceder, ¿no? creativa. Y yo a veces siento en las partes artísticas, personalmente, que no importa cuánta técnica o perfección accedas, si no haces sentir absolutamente nada con tu arte solamente por hacerlo o querer hacerlo perfecto, pues no tiene que ver, entonces no es como tal arte al 100%, porque no estás dejando tus sentimientos allí o algo así. No sé si me explico. Sí, claro. Yo por eso me salí de Bellas Artes. No, no es cierto. Pero bueno, o sea, esto lo retomamos porque ella quiere llegar como al auge y para retomar la pregunta que nos hizo Alberto, o sea, ella logra la perfección, o sea, ella se muere dando todo de sí misma para lograr como llegar a ser esta bailarina perfecta y hacer el mejor acto de su vida y el mejor acto del Disney. Y entonces, justamente es a lo que se refiere Alberto, o sea, llegar a la perfección en cualquier rama. O sea, porque puede ser, estamos hablando de esta de artística, ¿no? O sea, del ballet, pero puede ser tú siendo el mejor corredor de bolsa, tú siendo la mejor mamá del mundo, ¿no? O sea, tú siendo el mejor carpintero del mundo, un superdeportista de élite, o sea, llegar a ese punto de perfeccionamiento de una técnica que seas el personaje o la referencia, ¿qué tanto estás dispuesta a pagar? Yo creo, ya retomando tu pregunta y respondiéndola, que sí hay personas que pueden llegar a ser como la referencia, como la punta, ¿no? O sea, llegar a la cima con perfecta salud mental, ¿no? Con buena salud mental, no perfecta, me lo que. No haber pasado por ese tramo de sufrimiento. Yo creo que pueden pasarlo, o sea, yo creo que, o sea, llegar a algo requiere muchísima disciplina, autocontrol y renuncia. O sea, el solo hecho de terminar una carrera requiere a veces desvelarte para estudiar para un examen, Sí. o desvelarte haciendo trabajos, o no ir a una fiesta o no ir a la comida familiar para acabar tareas, porque nos ha pasado a todos, ¿no? O cuando estás poniendo un negocio requiere a veces, Alberto y yo lo sabemos, como no tener ganancias, pero empezar a como invertirle a tu trabajo, o sea, todo requiere sacrificio. Pasar por la fase incómoda, no, no, yo digo que sí es necesario, o sea, siempre es parte del proceso, pero hacer de eso un sufrimiento, o sea, ahí ya. Eso ya es otro tema, digámoslo, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que sí puede hacerlo, pero, o sea, ella de plano se desvivió ahí, ¿no? O sea, por hacerlo Claro. perfecto y pudo haber accedido a eso, tal vez le hubiera. Sin tanto sufrimiento, ¿no? O sea, podía hacerlo, pero ella se fue por el camino del sufrimiento. Ajá. Es Sí, que justo. siento, lo vuelvo a repetir. Haciéndolo más lentito, tal vez. Y una cosa era pues el contexto que tenía en su trabajo y en su arte, y otra pues la situación familiar que tenía y se terminó pues mezclando y combinando. Bueno, Más. esta pregunta rápido entonces. Suponiendo que entonces Nina hubiera tomado un camino de salud mental, se hubiera ido con su psicólogo, con su psiquiatra de confianza, medicado, todo lo que necesitara para pues, estar bien, ¿creen que hubiera llegado al mismo talento y ese virtuosismo igual que como llegó al final? ¿O no? Esto rápido, o sea, no es necesario que me den una super explicación, pero empecemos con Atsiri porque no la dejamos hablar. No, empiece. Ah, perfecto. A ver, contigo que tampoco te dejamos hablar. Estoy bien, estoy pensando. Ah, ok. Estoy pensando Mira, en una respuesta. Yo creo que sí hubiera sido, pero también es que justo estar bien requiere un sacrificio. O sea, tal vez habría tenido que dejar un momento o no haber sido la protagonista de esta obra de teatro para estar bien y entonces retomarla después con salud mental, ¿no? O llevar un proceso, porque además no solamente, o sea, estamos haciendo como la analogía con la obra en sí misma, pero ella más bien siento que la obra y el papel detonó muchísimas cosas que ya estaban mal en su vida,
O sea, por eso es una buena obra, porque entrelaza todo y hace ese juego como mental y psicológico y físico, o sea, está fuerte, porque justo entrelaza como todas las cosas partiendo desde un papel, ¿no? Pero yo siento que no habría logrado eso. Lo habría logrado después, o tal vez habría perdido incluso la necesidad de demostrar que era perfecta en algo que sí le funcionara, porque todo lo demás en su vida no. ¿No? O sea, sí requiere, o sea, estar cómodamente en una vida sí a veces requiere no ser excepcional en algo, y eso es tristísimo. Yo siento que si lo hubiese logrado, como dices tú, dejando un rato la situación, ¿no? Primero enfocándose en qué estaba mal con su vida y salir primero que nada de esa casa porque estaba muy rara la situación familiar. Sin embargo, siento que tiene todo para lograrlo, porque estamos hablando de que es una mujer estadounidense, blanca, alta, súper delgada, con muchos años de entrenamiento. Entonces, pues lo tenía todo. Nada más era como si intentar bajar un poco el ritmo. Que habría que checar, porque por ejemplo la chica esta que se supone ya estaba muy grande, también estaba bastante joven. Y es que también habría que hablarlo. Bueno, ¿cómo se llama? También hay que hablarlo de que justamente, especialmente en la danza, lo voy a decir así crudo, feo, no debería de ser así, pero lo manejan mucho así, que es hay como tipo fecha de caducidad, Sí. fecha donde ya no van a funcionar. En muchas como disciplinas, ¿no? En el fútbol pasa igual, En el fútbol pasa igual, en el En box. el esgrima es ajá. donde más se nota también, ¿no? Parece que Esgrima, así el Siri box, se va a animar fútbol. Bueno, a iluminarnos. a ver, dinos algo y luego les leo un comentario de Dante. Cada mundial lo escoge. No, es lo que estaba diciendo Alberto hace ratito, que igual todo, o sea, cualquier oficio, lo que sea, siempre van a agarrar a la persona más joven que a la que ya tiene sus añitos. Pasa igual así en las comedias, que literal escogen a las más ¿cómo decirlo? A las que son nuevas que a las que ya tienen años, porque literal a las que ya tienen años es como de, tú ya no sirves para nada, y los desechan. Y es como te quedas así pensando. Igual con Nina pasó lo mismo, tuvo que llegar a un proceso para llegar a esa perfección igual en el final, en lo que estaba haciendo acerca de lo del ballet. Claro. Bueno, aquí Dante nos tiene un comentario y dice, es que alcanzar la perfección es abstracto o subjetivo. El espectador tiene un estándar, cada quien tiene un estándar propio. Bueno, era un estándar propio. Y quien los entrena tienen otro estándar, o vara, o como le quieran decir. Entonces yo creo que se debería decidir en base a qué estándar se va a delimitar la perfección, ¿no? Saludos. Y justo, o sea, sí, claro, o sea, la academia te pide ciertas cosas, lo vemos perfecto en el ballet, que le piden un cuerpo muy delgado, una capacidad técnica súper blanco, alto, hegemónico, ¿no? O sea, claro. Para corregir el pie te piden un estándar de qué tanto se tiene que inclinar. O sea, siempre te dicen, todo el mundo puede hacer y bailar ballet, ¿no? Pero ya hablando en requerimientos, sí te manejan el arco del pie, que yo lo tengo. Pero nunca me dediqué a eso. Sí, acabar en puntitas, claro, justo. Presumo. Bueno, vivimos en una sociedad que que justo nos está diciendo mucho esto de, bueno, pues es de que debes de aceptarte tal cual eres, y si a los demás no les gusta, pues X ellos, ¿no? Haz lo que te hace feliz, haz lo que te hace sentir bien, no estés justamente sacrificándote por algo más, ¿no? ¿Creen que esto es contrario? ¿Creen que esto de la disciplina, llegar a lo virtuoso en cualquier disciplina, en cualquier arte, es contrario a esto que la sociedad nos está bombardeando? Y respecto a la película, Nina se está traicionando su espíritu, su originalidad, por decirlo así, por transformarse en algo que en realidad no es, o es más bien lo que a mí me gustaría poner más sobre la mesa, que justo para lograr llegar a algo más y evolucionar como ser, es justo sacrificar lo que eras. Sí, o sea, la pregunta dice él, ¿es el sufrimiento una señal de destrucción o parte del proceso de construcción para algo más grande? O sea, yo creo que el sufrimiento es parte de un proceso, pero depende mucho de qué tanto tú puedas lidiar con él.
También que tanto lo disfrutes, Ah, pero ¿sabes? es que no es- ¿Cómo no es sufrir el exactamente- sufrimiento? No es que sufras el sufrimiento. No, más bien- disfrutar el sufrimiento. No, ¿Cómo no, lo no, disfruto? no es que lo disfrutes, más bien es como hasta qué punto tu arte empieza a ser un sufrimiento. Muchos tienen un estándar más largo, alto, o que, ¿cómo se llama? Soportan más, y otros es más bajo, ¿no? Entonces hay personas que a lo mejor tienen llegan a disfrutar esos horarios de trabajo y todo eso, porque, ajá, Alberto, hoy tenemos uno aquí presente, ¿no? Que se toma un café. Bueno, Súper eso no gringo me chulo. preguntan. De hecho, o sea, eso Ajá. es, o sea, sí es parte de, pero no era mi pregunta. O sea, básicamente es, vivimos en una sociedad que nos está bombardeando constantemente, que debemos de hacer lo que queramos y no debemos de traicionar lo que sentimos que debemos de hacer o no hacer. Pero esto es contrario a justamente llegar al virtuosismo, porque si Sí. realmente quieres llegar al éxito en cualquier disciplina o en cualquier arte, tienes que dejar eso de lado. Sí, Tienes claro. que dejar inclusive de sentir en muchos aspectos y hacer lo que tienes que hacer. Claro. Entonces, Nina se estaba traicionando a su yo real por llegar al éxito, y en general todos nos traicionamos si queremos llegar al éxito o no. Pero es que Nina no sabía ni quién era ella misma. O sea, Eso sí. empezamos la película viendo que era Era muy infantilizada, ¿no? justo, era O una sea, ni niña. siquiera ella sabía quién era realmente, qué Ajá. quería realmente. Entonces, supongamos que no es que perdió a alguien en el proceso, sino más bien trató de ser alguien a través de su arte, ¿no? Estamos viendo que ella constantemente robaba las pertenencias de Beth, sus aretes, su quería labial. ser alguien, ¿no? Quería ser alguien, ajá, quería ser igual de perfecta que tú, se lo dice, de hecho, textualmente, y después la vemos que Beth se acuchilla, y después vemos que siento que la acuchilló fue Nina a Beth. Bueno, cada quien lo tomará allí, pero nos damos cuenta de que pues ella quería alcanzar esta perfección para ser alguien o descubrirse, no sé, pero porque nunca la vemos realmente libre, siempre Sí, la siempre vemos, a través de, ¿no? ajá, De las aspiraciones de alguien más, de las expectativas de alguien más, Ajá. del deber ser de alguien más impuesto a ella misma. incluso a su mamá, ¿no? Porque ese es el sueño de su mamá, Sí, claro. prácticamente. Pero, por ejemplo, la pregunta que hace Alberto a mí me parece completamente pertinente, ¿no? Ujú. O sea, porque ya dejando de lado la película, algo que sí pasa mucho es que justamente eso, o sea, yo me quedé pensando justo cuando propusiste la película porque dije, a ver, a mí me encantaría ser como tan buena. Las personas que me conocen saben que no me apasiona esta parte de ser especialista, ¿no? O sea, ser completamente especialista porque me parece limitante en unas cosas. Pero si tú quieres sobresalir, tienes que ser la especialista en, ¿no? Claro. Pero por un lado te dicen esto, o sea, hace rato yo te dije, cuando me salí de Bellas Artes, yo tenía en ese entonces buena capacidad técnica. Yo, o sea, las personas que me conocen, soy matadita, soy estudiosa, me gusta entender y lo voy a intentar perfeccionar. Y técnicamente yo intenté hacerlo todo muy bien. Pero había personas que llegaban 10 minutos antes de la clase y hacían sus bocetos en la clase y les salían unas cosas preciosas que yo ni en mis más locos sueños podía sacar. Intentando, pensando y analizando. Y a mí me gustaba lo que hacía. Pero yo me di cuenta que haciendo esa parte yo iba a ser mediocre, a menos de que me aventara unas 20 horas o 10 horas dibujando al día, o 10 horas pintando o mejorando mi técnica. Yo iba a ganar con práctica y técnica y disciplina lo que ellos tenían naturalmente. Sí, claro. Y entonces hay un dilema ahí, porque yo decía, bueno, a mí me gusta mucho hacer esto, pero para yo tener como este nivel que yo percibo en ellos, que claro, volvemos a lo que dice Dani, cada uno pone su vara. Yo decía, yo quiero ser como ella, como esta chica que llegaba 10 minutos antes y pintaba cosas que me parecían padrísimas, ¿no? Y tú, ay. Y yo me aventé 4 horas pensando y buscando referencias, intentando armar mi estructura y intentando armar mi concepto. Y ella llegó y fue como de, ay, mira, ahorita voy a hacer esto rapidísimo. Y yo decía, wow, yo no puedo, yo no tengo esta capacidad creativa. Pero yo en otras cosas he sobresalido más que ella con una disciplina, pues, baja. Entonces sí lo entiendo. O sea, tienes que incomodarte para llegar a hacer ciertas cosas. Claro. Pero, o sea, si a mí me hubieran dicho, no, pues es lo que te hace feliz. A mí me hace feliz la pintura. Me encantaba pintar, me encantaba estar en Bellas Artes y me encantaba como todo el mundo. Pero yo no iba a ser buena.
O sea, y no lo digo de mala manera, no lo digo así como de, ay, yo jamás ni aunque me esforzara. No, yo me iba a tener, y yo fui consciente en ese momento de decir, me voy a tener que esforzar un chingo para llegar al nivel de estas cosas que yo admiro, y para poder superarlo voy a tener que chingarle más, el doble o el triple. Y tienes que decir, estoy dispuesta a hacerlo para lograr este nivel que yo quiero alcanzar, incomodándome, haciendo estas cosas, ¿sí o no? O hay cosas en las que también se te dan naturalmente y eres bueno, y dices, bueno, o puedo cambiar mi para hacer algo, un proceso mucho más cómodo para mí, en otra cosa que tal vez no es lo que me apasiona en primer lugar, pero que me funciona y me sirve. Ok. Entonces, siento que igual, bueno, a lo que tú preguntas, hubo una como romantización del tengo que ser yo mismo. Sí. Ajá, en todo el mundo, ¿no? Y te lo lanzan hacia la cara constantemente y lo ves en tus influencers favoritos, es sé tú mismo. Nunca cambies. Pero exactamente qué significa ser tú mismo. O sea, para las cosas que quieres hacer. O sea, estamos hablando de ser tú mismo en ballet, como dices tú. uh-huh. Pero no soy buena en ballet, entonces si soy yo misma Entonces, soy mala. Entonces soy mala. Ajá. Claro. O en la pintura, o ahorita Claro. que están saliendo muchos streamers y tiktokers y te dicen, no, pues es que para subir aquí tienes que ser tú mismo. Sí, claro. Y suben. Y hay mucha gente que intenta... Y repitan lo mismo. Y también. La tendencia, ¿no? Ajá, justo, ¿no? Entonces como que también caen en una rutina de copiar, de Claro. copiarse, ¿no? Entonces no están siendo ellos mismos, están intentando ser otra persona. Y es que sí está muy idealizado, Ujú. porque somos seres sociales, vivimos de la interacción con alguien. Si a mí me gusta algo que haces tú o algo que hace Atsiri y me parece positivo para mí, voy a intentar asemejarme, lo Claro. intentas, ¿no? Copiamos a las personas a las que creemos que son buenas en valores, en trabajo, ¿no? O sea, yo me junto con el Alberto porque es muy trabajador y siempre tiene ideas bien alocadas, ¿no? Entonces, justo por eso yo me estoy volviendo un poco como él para hacer esas cosas, pero me junto con Atsiri porque es súper creativa y tiene una visión como muy loquísima del mundo que yo nunca, y entonces me abre el panorama, ¿no? Y entonces, y me junto con La pequeña alma. Almita, perdón Almita, se me olvidó su nombre, pero dije no la voy a regar. Me junto con Alma porque es joven y tiene una visión mucho más refrescante y tiene una sonrisa y tiene, o sea, y tiene una alegría que no podemos ser completamente originales porque lo aprendimos de alguien más. Sí, claro, ¿no? Esta repetición es la misma música, eso es lo que tiene. Y son las mismas historias, y todo es una copia de todo, pero pues es, justo, ¿no? Y a lo mejor puedes generar unas historias a partir de esta historia y tener otra visión, otra perspectiva, y a lo mejor estás contando lo mismo, sí, pero ya desde tu punto de vista, ¿no? Y a lo mejor es bastante bueno. No sé, siento que no tienes que dejar de ser tú mismo para intentar hacer cosas. Siento que más bien no es que te abandones a ti mismo, pero siento que es muy aparte, ¿sabes? Como que te obsesiones con algo e intentes superar a alguien o superar tus límites. No tiene que ver con ser tú mismo. A lo mejor mi forma de pasar esa línea es lloro y me frustro y lloro y pataleo y le sigo. A lo mejor tú te enojas, o a lo mejor como Nina se pierde y se vuelve loquita, ¿no? Entonces cada quien tiene como su límite dependiendo de su personalidad y depende también de quienes te acompañen y de quienes te ayuden, y si te ayuden realmente en este proceso o te pongan el pie o simplemente no te ayudan. Bueno, antes de continuar y que se me olvide, ¿cuántos años tenías cuando te percataste lo de Bellas Artes? De que de plano, no es como que lo tuyo no fuera la pintura, pero que justo tenías que tomar la decisión de quedarte o no, porque veías que para lograrlo tenías que practicar tantas horas. ¿Cuántos años tenías? Bueno, en realidad no dejé Bellas Artes por eso, o sea, fue como por otra situación, que creo que ya lo he comentado, ¿no? De acoso y sí, eso. pero tal cual, ¿cuántos años tenías? Tenía 20. Ah, mira, muchos, y te lo digo, tengo 31. Muchos tardamos bastante en llegar a ese tipo de conclusiones, o sea, sí. Claro. Y sin salir tanto de ese tema, esta
Almita, vamos a hacerle un acercamiento porque me encanta. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Dijo. Bueno, son necesarias personas como Nina, porque por ejemplo en tu caso, si por ejemplo tú te hubieras mantenido y a pesar de los males que había en Bellas Artes, a pesar de todo lo que enfrentaste en Bellas Artes, puede que no nos hubiéramos perdido de las obras que tú hubieras podido crear si te hubieras quedado, ¿no? Okay. O sea, llegar a ese perfeccionismo, no nos hubiéramos perdido de Nina, ¿no? O del director que creó esta película. Si posiblemente la gente dijera, pues abandono a las primeras o a la mitad o Claro. casi llegando, nos perderíamos de obras así. Es necesaria las personas que llegan a ese perfeccionismo para la sociedad. Sí. Tu Yo siguiente creo que sí. pregunta. O sea, yo digo que sí. Es decir, saltar los límites, incluso de lo que se considera sano, es lo que ha permitido, o sea, incomodando a los demás, que se hagan ciertas cosas, ¿no? Sí, claro, O sea, subir, ajá, claro, o sea, subir, llegar al punto, conocer algo diferente, trascender. Incluso estas personas que fueron muy locas, o sea, lo dice o sea, le pasó algo muy similar a Van Gogh, como bien dijo este Alberto, ¿no? Hasta se cortó, claro, justo hasta se cortó la oreja, ¿no? Y no, pero por ejemplo, él no fue conocido ni reconocido en su época, sino hasta nosotros más contemporáneos lo admiramos. Y entiendo tu punto, lo que es, si te habrías quedado y hubieras sufrido. Claro, esa es una pregunta que todos nos hacemos, pero entonces, ¿qué vale más? O sea, yo me hago esta pregunta a veces, ¿qué vale más? Como la aportación que tú como, o sea, no de individual, sino ya como ese ser idealizado y perfeccionamiento, yo como Bere, como Nicóloga y lo que voy a aportar a la sociedad vale más que mi yo ser Bere, individuo con aspiraciones y momentos y sentimientos. O sea, preferir mi salud mental o mi equilibrio o mi comodismo respecto a todas las aportaciones que podría hacer, ¿qué podría ser más valioso? Si habláramos desde la perspectiva que a mí me gusta mucho esto de la academia, yo digo, pues académicamente hablando, me gustaría tener más una aportación para el bien común, claro, ¿no? O sea, y sería aportar algo a la sociedad, claro, descubrir que, no sé, o sea, los podcasts van a revolucionar la manera de la comunicación. O sea, estoy alucinando desde la parte de comunicóloga, ¿no? Pero justo, o sea, aportar algo eso. Revolucionó, totalmente. Claro, claro. O sea, pero no es información nueva, es a lo que me refiero. Si yo hubiera hecho la tesis que explica cómo hacemos esto, pues va. Pero yo no la hice. Pero justo, o sea, esos pequeños pasitos que hacen el aporte para el bien común y la sociedad, pues estaría padrísimo. Pero no todos tienen la valentía para aventarse a hacerlo. Y a veces tampoco te das cuenta de que te está pasando eso. Claro, güey, que te conformaste. No, que te conformas. Que te conformaste, pero también cuando diste el paso para generar el cambio real. Ok. Sí, siento que son necesarias esas personas. Siento que son admirables, ¿sabes? Siento que dentro de su historia, de cada uno de los grandes artistas que hemos tenido y que se han perdido mentalmente en el proceso, pues son como necesarias para seguir trascendiendo, pero hay veces en que no es necesario este sufrimiento, ¿sabes? Lo vemos con un trastorno de los nuevos o de los viejos, porque ahorita estábamos hablando de Alisa Lin, que es la patinadora. A Yaritza Aparicio, les guste o no, estuvo en los Óscares, y estar en los Óscares en un contexto como ese, ¿mande? Pues, o sea, su tipo de actuación que tiene o que hizo en la actuación, pues fue galardonado, ¿no? Por todo el mundo. Y de hecho no la reconocían porque fue muy fácil para ella. Y pues relativamente sí lo fue, porque le hicieron un casting. Ella dijo, sí, señor, ahorita sale, en 5 minutos, En 5. Y sí, o sea, realmente fue uno. Y hablamos justamente de lo que dices, hubo un sufrimiento, porque ella tuvo que dejar su escuela, ella tuvo que dejar ciertos proyectos que tenía, o el futuro que ella se imaginaba, ¿no? Entonces hubo ese dilema. Pero igualmente no creo que haya sido un sufrimiento que
te haya impactado como es en el tema de Nina, ¿no? Entonces Nina sí se pierde, o sea, literalmente se mata, o sea, sí se suicida la pobrecita, pero ni siquiera se da cuenta, o sea, ella pensó que estaba matando a alguien más y en realidad se había clavado pues el espejo a ella misma. Y a lo que yo voy es que sí son necesarias y son admirables de ver, pero no creo que todos sean lo mismo, ¿sabes? También está el tema de Frida Kahlo, que ella pues tiene una vida complicada y todo su arte está basado en esa vida. Pero a lo mejor hubiese hecho otro tipo de arte si a pesar de todo el contexto a lo mejor no sufrir tanto y hubiese tenido otros tipos de cuadros, otro tipo de mirada al mundo. Y lo mismo pienso, el arte es subjetivo, o sea, todo el mundo piensa y lo vemos mucho en internet, es que lo hizo bien y tú no sabes lo que sufrió, pero lo hizo bien y ves al otro que a lo mejor lo hizo también bien, pero hay comentarios que dicen, no, es que es terrible haciéndolo, es la peor persona de... Ajá. No, sí, de hecho, yo, bueno, aquí comentando un poco acerca de esto, todo el mundo ha sufrido, ¿no? Igual en el mundo del espectáculo y todo eso, igual lo que pasa así como con Nina, inclusive aquí Dani dice, en el momento que dejas de disfrutar el arte, deporte o disciplina, empiezas a sufrirlo, deberían de tomarlo como la primera y última red flag para dejarlo. No siento que no vale la pena sacrificar la salud mental y física con tal de llegar a esa perfección tan idealizada. Bueno, antes de continuar y debatiendo un poquito tu respuesta esta de Yalitza Aparicio, ¿contra quién? O sea, ¿cuántos artistas? Por ejemplo, justamente Juan Gabriel, que ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es el dolor, ¿no? Se enfrentaron a tantas cosas y terminaron siendo quienes fueron, ¿no? Comparado con una actuación. No está mal, yo creo que sí fue muy buena Yalitza Aparicio, pero ¿de qué a qué punto? ¿Vale? Ahorita seguimos con eso, pero, bueno, a ver, continúa. Es que aquí, como dice Dante aquí, en el momento que dejas de disfrutar el arte, a mí me pasó algo parecido cuando fui a ballet. O sea, hubo un momento en el que, o sea, yo amaba el ballet, lo amaba completamente, pero llegó un momento en el que ya no podía. Lo dejé de amar y solamente pues iba, ¿no? Pero si llega un momento en el que dejas de disfrutar el arte y sí empiezas a sufrir en varios aspectos. De hecho, eso tiene que ver completamente con la siguiente pregunta. ¿Han escuchado esto de utilizar justamente el sufrimiento y el dolor como motor para tu arte? Para allá voy. Hay mucha gente que justo utiliza sí, de alguna manera, lo romantizas, como tú quieras decirle, pero justo utiliza eso que siente, eso que le está pasando mal. Y de hecho yo creo que parte de la película habla de eso, de cómo el instructor que sí, la corrompe, abusa, todo lo que tú quieras, intenta romperla constantemente, porque posiblemente, y esto le pasa a muchos profesores, lo he visto justamente en la música, no sé en otras artes, justamente si logran destruir al alumno, el alumno, por ejemplo, tenemos la película tan famosa esta de Whiplash, justamente, justamente donde el baterista llega inclusive a sangrar por su disciplina y el instructor muy apasionadamente lo obliga casi llegar a algo brutal, ¿no? Inclusive se accidenta y aún así llega. O sea, lo que yo trato de darles a entender, realmente es posible esto de utilizar tu sufrimiento, tu dolor, todo lo mal que lo estás pasando para plasmarlo en el arte, para llevarlo más allá dentro de ti hacia los demás. En la actuación, bueno, lo que yo le conozco, en la actuación tienes que conocer un poco cómo es el sentimiento para poder recrearlo. ¿Tienes que ser muy emocional? No, no es necesario. Bueno, sí, necesitas conocer las emociones, obviamente, ¿no? Pero tenemos un tipo que se llama actor de método. El actor de método es este actor que se mete en su papel y lo sufre y se corrompe y llora. Y vemos a Jared Leto enviándole ratitas a esta Margot para su papel de el Joker.
Y una profesora me dijo que pues no existen los actores de método. Realmente, y yo también creo que no existen los actores de método. Ella decía, es que no puedes basar un papel que estás haciendo en un sentimiento tuyo porque te vas a lastimar. Y no tiene que ser así, porque significa que entonces no eres buena en la actuación. No la estás actuando, la estás sufriendo y eso no es bueno para ti y en algún punto te va a destruir, ¿no? Y ha pasado muchísimo. Y vimos la carrera de Jared Leto y así. Entonces, realmente, pero también vemos a DiCaprio, que también es un actor de método y que ha hecho sus papeles de esta manera y ha crecido bastante, ¿no? Pero igual, pues no es necesario, o sea, necesitas realmente volverte buena. Si realmente quieres actuar, necesitas volverte buena en la actuación y conociendo los sentimientos, pero no volviéndolos parte realmente de ti, porque pues es No hacerle una experiencia personal. exacto, porque entonces no estás actuando y no eres bueno en lo que estás haciendo, simplemente la estás sufriendo. Sí, Entonces justo. hay muchos actores que dicen, no, es que necesito 20 minutos para salirme de mi papel y se ponen a chillar en una esquina. Se ponen Y en hay- una esquina hay- para y desahogarse. hay- Sí, justo. Y hay actrices, generalmente las actrices, que así como dicen corte, así paran de llorar, así paran de gritar y dicen, ay, ya están los sanduichitos y salen, ¿no? Porque pues son buenas en lo que hacen y no se están lastimando y no es necesario lastimarte. Y eso se me quedó muchísimo, ¿sabes? No sé cómo sea en el ballet, cómo sean las artes. Es que, ¿sabes algo? Yo he notado, por ejemplo, hay profesores que son muy buenas eminencias y actores que son, o sea, actores, bailarines, cantantes, que hablan en su arte de un sentimiento y cuando tú los conoces en persona, son personas que dices, wow, ¿de dónde sacó esto que me está plasmando aquí en esta obra, en esta canción? Que en realidad no tiene nada que ver con la persona, pero sin embargo su obra, o sea, hablando de cualquier plataforma de la que estemos hablando, te conmueve, que se supone que es el fin del arte, conmoverte, incomodarte, hacerte sentir bien, hacerte feliz, hacerte enojar, hacerte llorar, en fin, cualquier emoción que se supone que te provoque el arte, si el arte te provoca algo, ya es arte, ya cumple su objetivo. Pero te digo, o sea, yo conocía a personas que eran como, yo decía, wow, es que esta cosa está preciosa, ¿cómo la pudo haber pintado esta persona que es horrible? ¿No? O sea, y que, o sea, llegó a este nivel de perfeccionamiento técnico y sensorial que a mí me parece magistral, y tú conoces a la persona y me parece horrible. O sea, es como esto de separar al artista de su obra. Me ha pasado, no, yo no puedo. O sea, yo no puedo separar al artista de la obra. Por ejemplo, o sea, leer libros de ciertas personas, o sea, yo cuando, después de leer a mí Gabriel García Márquez me encantaba y leí Memoria de mis putas tristes y dije, qué asco de persona probablemente es este güey, ¿no? O sea, y todos quieren mucho al Gabo, yo quería al Gabo, ¿no? Pero justo como que te des cuentas, ¿no? Ajá, claro. Me recuerdas un poquito a esta dualidad que hay en el anime y en el manga, que cuando ves a los autores de terror, son las personas más tiernas del mundo los que escriben terror. Claro. O sea, usan monitos, se la pasan así, haciendo corazoncitos muy tiernos. Y ves a los estudios Ghibli. Ok. Es este señor que pues tú pensarías que es un amor y que el señor es muy centrado, muy serio Y muy tiene retraído. una visión pesimista de la vida. Sí, claro. Pero ves sus historias y dices, ay, ¿de dónde, señor? ¿De dónde? Son bonitas. Pero es que entonces existen los artistas, bueno, más bien los artistas tibios, las personas tibias pueden llegar a esa brutalidad, porque justo, o sea, yo en lo personal sí dudo muchísimo que haya personas así blanditas, tranquilas, que conecten muy bonito con el mundo, que vean las cosas muy bonitas y que puedan crear cosas brutales. Yo digo que no. No, es que sabes algo, yo siento que la incomodidad que te genera
la perfección, el ser bueno, el dedicarle tanto tiempo, el ser apasionado. Las personas que son completamente apasionadas y que se centran en algo, difícilmente van a ser personas sociales o difícilmente van a ser personas que, o sea, que pueden manejarse muy bien en otros aspectos. Y no lo digo de mala manera, sino porque genuinamente yo creo que ser bueno en una disciplina requiere constancia, requiere, obviamente, pues disciplina, requiere retracción, porque obviamente te vas a centrar para intentar perfeccionar. Y ese nivel de incomodidad, yo digo que no muchas personas quieren vivirlo. Por eso la mayoría somos personas comunes, porque no estamos dispuestos a pagar el precio que genera la grandeza y el precio que genera el ser bueno. O sea, la verdad, yo digo, yo me quejo muchísimo de que yo ya tengo pancita, pero yo lo hablo y digo, es que no estoy dispuesta a pagar el precio de dejar mi pancita. O sea, porque significa dejar de comer ciertas cosas, empezar a hacer ejercicio, dormirme temprano. No es que quiera mi pancita, pero tampoco quiero hacer las cosas que necesito hacer para tener el cuerpo que deseo. Y son decisiones que no todas las Total. personas pueden decir de manera consciente. O sea, yo lo he pensado mucho y soy consciente de que lo hago y me quejo, pero digo, güey, tampoco me puedo hacer ejercicio tanto. Pero Sí. justo ese nivel de incomodidad de accionar para generar una grandeza y ser bueno y específicamente grandioso en algo, no todos están dispuestos a pagarla. Y creo que eso es algo que en este papel se refleja muchísimo y que Nina quiso hacerlo y no le alcanzaron sus recursos para lograrlo. Justo como O que... sea, Justamente, pero también me recuerda un poco a lo que habías comentado anteriormente sobre que hay personas que pues, se les facilita este tipo de cosas, ¿no? Por decir, alguien que coma todo el tiempo y dices, pero ¿cómo lo haces para para no subir de peso, ¿no? Y para tener En vez de ese... subir parece ese que estás vientre bajando, plano. amigo. Ajá. ¿Qué O haces? Me recuerda un poco una compañera que tengo. Es que su voz, es que su voz, Dios, yo soy admiradora de esa chica, de verdad, porque tiene una voz muy privilegiada y canta precioso, pero no tiene la motivación, ¿sabes? No tiene la motivación y dice, pues es que no quiero ser cantante. Y yo así de, Pero tienes una muy bonita pero tu voz. o sea, Aprovecha. ¿cómo? Ay, quiero. Exacto, ¿no? Entonces están de este tipo de personas que son talentosas, pero como que no tienen la pasión, ¿sabe? Y hay personas que tienen la pasión y no tienen las técnicas para hacerlo. Entonces yo creo que se requiere una mezcla de ambas para poder crecer y hacerlo sanamente porque habrá personas que justo como Nina, que se tengan que autosacrificar a ellas mismas para poder llegar a una perfección que muy posiblemente una persona con talento no le cueste tanto y no la sufra tanto y diga, bueno, como el caso de Alisa, lo vuelvo a retomar, ella a lo mejor dices tú, no es que no tiene, porque muchas llegaron a decirle, es que no tiene talento, porque no sé cómo es que ganó el oro, o Ganó el oro. muchos dijeron, ¿Cómo lo de esto ganó? se ha convertido el patinaje artístico, esto, mírenla. ¿no? Y yo Esto, digo, miren, esto otro, ya nada les gusta. Casi. ella tuvo que tener un sacrificio en algún momento, pero al final su decisión fue, soy buena en esto y lo voy a disfrutar. Y yo creo que esa decisión que tomó, pues la hizo sumamente feliz. Y no solamente le hizo feliz, le hizo sí. ganar una medalla de oro. O sea, sí, ella amaba el patinaje, o sea, ella lo hizo porque le gustaba. Lo hace bien, Su rutina es preciosa y no la ves nerviosa, la ves fluir. O sea, ella fluye, ella le gusta. pero no fue esta competencia la que dijeron de que justamente ganó porque faltaron las rusas. Sí, eso empezaron a porque decir. sí fue una rusa, fue una de las compañeras de Ana qué? Trusova y Sasha, no recuerdo muy bien sus nombres. Su entrenadora fue buena. Porque yo vi comparaciones justamente de Sí, lo que ella hizo eso es versus lo que lo que dices. hacen patinadoras rusas y brutal las rusas versus ella. Claro. Sí, es lo que dices, porque yo vi una publicación en los comentarios diciendo, es que ganó porque no fueron las Ajá, rusas. Y pero yo sí como fue, o sea, fue una representante, Pero no fueron fue las como rusa. mejores. No fue de las mejores. Y ya O sea, no va. es a lo que me refiero. O sea, es que Pero es que ellas decidieron dejar el patinaje porque se volvió una condena. O Claro. sea, realmente, o sea, sí soy muy buena, pero no lo estoy disfrutando. Y de hecho una ya se casó, ya tuvo a su niño
y actualmente dice que es mucho más feliz de lo que realmente en algún momento pudo llegar a ser con el patinaje, ¿no? O sea, tuvo que abandonarlo porque se estaba haciendo mucho daño, pero igualmente volvemos a la situación, vamos con Ilia y el chico que ganó de Kazajistán ahorita. Ilia es un genio y lo disfruta, y se ve que es un genio y que lo disfruta, no es el máximo exponencial en el patinaje sobre hielo actualmente, pero perdió. Y, o sea, perdió y lo hizo muy feo, ni siquiera creo que entró en las medallas. Los siguientes que se llevaron fueron los 2 japoneses. ¿Qué sucedió? No lo estaba disfrutando y eso le jugó en contra y lo puso nervioso. Entonces cuando él subió a la pista de hielo, cometió muchísimos errores, no hizo saltos que debía hacer y terminó pues hundiéndose a sí mismo, a pesar de que es un genio, a pesar de que de que le echó pues obviamente todas las ganas del mundo, ¿no? Quien terminó ganando fue este chico que iba sin presión, iba dispuesto a decir, bueno, a lo mejor nunca alcanzo una medalla, pero vine aquí a disfrutarlo y lo logró. No, lo bueno es que está enferma, ve cómo nos rebate y... No, sí, claro. Pero es que yo siento que volvemos un poquito a lo mismo. O sea, dices, estas personas sí lo disfrutan y son buenas, pero no son las mejores. No son las extraordinarias. Bueno, me encantaría seguir con esto. De hecho, si quieren, volvemos a tocar temas No, así, ya no. muy similares, más Son adelante. muy buenas en esos temas, o sea, yo me quedé como de wow. Pero ya se nos acabó el tiempo, ya solamente la pregunta central que tú no estabas, que yo creo que ya se estuvo respondiendo bastante, pero ya nada más la respuesta así definitiva por cada una de ustedes. Y una pequeñísima conclusión, no se claven, por favor. La pregunta central era, ¿es realista esperar grandeza sin sufrimiento? Comienza. Es que tendremos que definir qué es grandeza y qué es sufrimiento para cada uno, es subjetivo. Yo creo que para las cosas que yo quiero, sé que tengo que tener cierto sufrimiento, pero yo decido cuánto y qué tanto estoy dispuesta a pagar por las cosas que quiero. Y eso es subjetivo de cada persona. Entonces, yo no. Yo sé, sí vale sufrir, pero no tanto, o sea, tampoco tanto. Nada más hay una vida. Bye, besitos. O sea, así como dices, o sea, sí vale la pena sufrir hasta algún momento, pero hasta cuando te guste, ¿no? O sea, si ya no te gusta, ya deja de sufrir, ¿no? O sea, yo diría eso. ¿Qué dices? Yo qué digo, no es que la conclusión a la que yo llego es, pues es que tienes que disfrutar tu vida porque te vas a morir. Entonces, a lo mejor llegas a hacer grandes cosas siendo tú mismo otra vez, o tal vez no, pero por lo menos no dejaste de disfrutar lo que amabas, porque si llegas a dejar de disfrutarlo, entonces ¿para qué lo haces realmente, no? Hay muchos que lo hacen realmente para dejar huella en el mundo, pero entonces no disfrutabas tu arte como tal, sino que simplemente querías dejar una huella y querías ser reconocido. Entonces, pero esa le dieron la... Ajá, justo, ¿no? Pero igual cada quien decide qué tanto pierde en esta situación, si quieres... Ajá, qué tanto quieres sufrir, como dices tú, ¿no? Entonces, yo decido que no vale la pena. Sí, como tú dices, no vale tanto esa pena, sí, disfruten al máximo, no les voy a pasar como a Nina, sobre todo en este tema que fue ya el que abordamos acerca. Aléjense, sean ustedes mismos, y pues mi nombre fue Elisa. Vale, perfecto. Sí, Yo sí creo definitivamente que el sufrimiento es un medio para la grandeza, definitivamente. Yo creo que sí es importante entregarnos, yo creo que sí es importante, yo creo que el mejor arte viene justo de esa pasión, de esa emocionalidad, de ese amor y desamor. ¿Vale? Yo creo que un artista muy completo debe de conocer todos esos colores y tener en esta cosa que tiene pinturas, ¿cómo se llama? Los pintores que usan. Bueno, su caballete, justamente tener la gama de pinturas completas para poder hacer algo realmente extraordinario. Eso a mí me encanta pensarlo así. ¿Vale? Soy Alberto Lara. Sí. La cartelera la van a dar, permítanme. Ok, bueno, antes de irnos, les queremos hacer una invitación. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde Faro Tecomil y Faro Tecomil tiene esta actividad para ustedes. El Cinecito, Sembrando Historias. Mañana, sábado 6 de junio, los esperamos aquí a la 1 de la tarde. Va a haber palomitas gratis, así que tráiganse a los peques y a su abuelita también, porque se merece salir y dar la vuelta. Entonces, mañana aquí, Faro Tecomil, 1 de la tarde, Sembrando Historias, para que disfruten en familia. Entrada Bye. libre, bye.
Vale, ya para terminar, la próxima semana, no, es que esto era algo, pero pues me interrumpieron. La próxima semana vamos a tener un programa con Muy con especial. 3 psicólogas que van a venir aquí a hablar de distintos temas, justamente de salud mental. Entonces, los invitamos, vamos a hacer bastante promoción al respecto, se los vamos a preparar muy bonito. Esperamos que les guste, los vemos la siguiente semana. Va a ser totalmente en vivo, aunque obviamente la retransmisión después en YouTube. Pero bueno, esperen mucha sorpresa al respecto. Igual les voy a mandar al grupo votación de las próximas películas que quieren que analicemos, ¿vale? Para que pues vote, ¿no? Todo el público. Para debatir. ¿Vale? Entonces nos vemos la próxima semana. Yo soy Alberto Lara, esto es Entre Milpa y Nopales y nos vemos la próxima. Saludos. Bye.